Señor, quiero conocerte más y más. Hola a todos, bueno, bienvenidos aquí con un portuñoleado del viaje a Brasil y bueno, saliendo de nuevo a un viaje relámpago a Estados Unidos, pero creo que vamos a hablar en estos días de algo muy importante y es que llegó la hora del profeta Maduro. Vamos a hablar de esto un poquito, un tema que teníamos en punta hace rato. Bienvenidos. Más a ti, muriendo a todo lo que no eres tú, brillando como tú brillas en mí. Bueno, bienvenidos nuevamente, gracias a todos los que han estado atentos de nuestro viaje a Brasil. La verdad es que tuvimos una experiencia muy linda donde vemos que Dios está construyendo algo nuevo, donde vemos que Dios está haciendo una nueva temporada y está como impulsándose. Es como cuando la flecha va hacia atrás para salir proyectada hacia adelante con más velocidad. Yo creo que esa es la sensación de lo que estamos viviendo nuevamente con Brasil, en Victoria de la Conquista, en Feira de Santana. Y bueno, ya tenemos fechas para los que quieran unirse. Es en abril, Semana Santa, y la semana siguiente vayan a la app y si están interesados reserven su espacio para poder viajar con nosotros y hacer parte de este viaje misionero a Brasil el próximo año. Ya tenemos varias fechas para que estén atentos ahí. En la aplicación se están publicando talleres proféticos, taller de interpretación de sueños, varias cosas que estamos teniendo y los viajes también, para que de una vez comiencen a programarse porque el año va a comenzar rápido. Bueno, en fin, gracias por estar aquí. Y algo que quiero dejar iniciado hoy, que desarrollaremos mañana tal vez un poco más, es que, no mañana no, porque tenemos podcast de matrimonio, de familia. Si lo logramos, porque salgo hoy de viaje otra vez, entonces no sé si lo logremos. Si no, les dejo otro podcast aquí de este. Pero creo que debemos iniciar un tema bien importante y es respecto a todo lo que vivimos en Brasil, de lo que hemos estado viendo en diferentes lados, incluso en nuestra misma nación, con todo lo que la voz profética ha estado moviéndose y todo lo que ha estado empezando a hacer en torno al mover de Dios sobre la tierra. Creo que tenemos que hablar de algo bien importante y es que llegó la hora del profeta Maduro. Creo que estamos no solamente hablando de la hora del profeta Maduro, sino del ministerio profético madurando, de todo el mover profético. Creo que estamos en un momento donde necesitamos entrar a un nuevo nivel en muchas áreas de la iglesia, pero sobre todo en este que es el mover profético, porque estamos en una temporada donde realmente no estamos ni para discutir entre los hermanos, no estamos ni para pelear por quién tiene la razón y quién no, o quién profetiza primero algo y quién no. Creo que estamos en una temporada es donde la voz profética tiene que unirse y tiene que tomar mayor intensidad de ese volumen en la unidad del Espíritu, replicando esa palabra. Acuérdense que la palabra de Dios, la Biblia dice que no hay nada que el Señor no revele a sus amigos o a sus mensajeros, pues digámoslo de esa mejor manera, a los profetas. Y también Primera de Corintios dice que el profeta o que el mensaje profético se confirma a través de 2 y 3 profetas o de 3 mensajeros. Ese es un paralelo bueno, y de pronto si tomaste el taller profético alguna vez tendrás una mayor comprensión de esto, pero básicamente lo que es el rol profético, el rol de dar una palabra profética, de estar escuchando la voz de Dios, es que tú eres un mensajero de parte del Señor, un vocero, un embajador, pero tú transmites un mensaje que ya recibiste de parte del cielo. Ese mensaje también el Señor quiere hacérselo saber a todos sus hijos. Si tú eres una persona que se mueve en el llamado profético, pues bueno, tienes que entender que no eres el único y que en medio de la voz profética una cosa correcta que debe pasar, algo sano y saludable que debe pasar, es que esa palabra que Dios te ha puesto a ti también la debe confirmar en otros.
Entonces creo que una primera parte de esa madurez es comenzar a renunciar a ese orgullo de yo lo dije, yo lo profeticé y nadie más lo puede decir. O si lo escuchas, o si tú lo compartes y después lo escuchas de otra persona y dices, pero pues yo lo dije primero y a mí no me escucharon. No, creo que es un momento de entender con madurez que estamos en un momento donde Dios necesita que esa voz profética se una y replique su mensaje en todos los lugares donde está. No solamente que alguien diga algo nuevo, novedoso, una nueva revelación, que de hecho esa palabrita, bueno, tendríamos que hablarla, pero hay una revelación mayor, eso sí, de su reino, de su gloria. Pero debemos entender que dentro de esa revelación, dentro de eso que Dios está haciendo en medio de la tierra, pues hay un mover de unidad de la voz profética. Y en ese entorno, entonces nosotros tenemos que comportarnos también con la madurez a la que Dios nos está llevando y a la que nos está llamando para este tiempo. Hace algunos años hablábamos de este tema, que es el tema del profeta maduro. De hecho, hay un libro completo del apóstol Ronnie Chávez que habla de este tema y que es muy bueno y se lo recomiendo. Y en referencia a eso es que voy a hacer estos podcasts de estos días. Porque es de verdad un proceso donde el profeta maduro se encuentra basado en la vida de David, como lo dice él en su libro. Hay diferentes estaciones donde Dios trabaja diferentes cosas con los profetas. Y nosotros o la gente, vamos a quitarle la palabra profetas para que no haya malentendidos. La gente que camina o que es apasionada por escuchar la voz de Dios, por caminar en el llamado del Espíritu Santo, la dirección del Espíritu Santo, esa voz de dirección del Espíritu Santo. Todos aquellos que caminan en eso deben entonces tomar, como dice en el libro el profeta Ronnie Chávez, el apóstol y profeta Ronnie Chávez, que el profeta maduro tiene que pasar por 4 estaciones. Y donde nosotros entonces necesitamos entender que también como gente profética, como gente que escucha la voz de Dios, gente que camina delante del Señor, entonces tiene que entender que hay una temporada y hay diferentes momentos. No es que de repente hablan algo o te dicen que tú tienes esta habilidad o tienes esto en Dios. Entonces ahora ya de una vez eres eso. O ya estás en ese rol o estás en esa posición. Cuando en realidad es un camino. El pastor Tim, el profeta Tim Karskaden de Shreveport, él dice, ¿cuál es la diferencia entre una persona de un llamado profético y un profeta? Pues dice, más o menos son unos 20 años. Entonces ahí te va a dar una idea de lo que realmente estamos hablando, y es que hay un camino, hay un proceso que tiene que ser formado. Sí hay un llamado, sí hay un anhelo en el corazón de Dios, pero como lo dice la palabra también en Mateo 22, dice que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Eso tiene que ver con ese desarrollo, con esa voluntad de caminar. El camino no es amplio, el camino es angosto. No es un camino fácil porque tiene que meterse con tu vida. Tú no puedes decir que caminas bajo la dirección de esa voz del Espíritu Santo, que caminas bajo la guía del Espíritu Santo y que tu vida no esté siendo impactada y transformada en medio de procesos en tu vida. Continuamente nuestra vida con Dios es de procesos. Dios trabaja en nuestra vida, nos forma a Cristo en nosotros, y en eso mismo nuestro carácter, nuestra vida, todo se ve involucrado dentro de ese llamado. No podemos decir que somos personas proféticas y que nuestra vida permanezca igual por 10, 5, 2 años. Tienes que estar realmente caminando en algo que Dios esté trabajando en ti, que realmente esa palabra caiga primero sobre tu vida y te impacte, para que así luego puedas llevar esa palabra e impactar a otros. Mira qué interesante cuando en 1 Corintios, después de hablar de todo este tema del amor, está hablando todo el tiempo del amor en 1 Corintios 13, y después llega el versículo 11, y dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Entonces, hay un versículo muy interesante porque está hablando del amor,
Y después llega a hablar de decir, bueno, también después de entender lo que es el amor, hablemos de un amor maduro, un amor que crece, un amor que deja de comportarse de ciertas maneras. Y a nosotros también nos exhorta a comportarnos de cierta manera y a movernos de cierta manera. Entonces, este primer espacio, digamos, para decirlo así, es para decirte, es hora de movernos en una madurez del ministerio, del llamado que Dios nos ha dado. Y creo que también tiene que ver con una madurez frente a los hermanos, frente a la iglesia, donde tenemos que hablar con claridad, donde la comunicación real, transparente, directa, tiene que ser algo que nos rija entre nosotros, pero además de eso una comunicación en amor, obviamente, una comunicación en respeto, pero que al oír estas cosas tú tengas la madurez y la capacidad no solamente de quedarte con la información y después quedarte cargado y súper no sé, como resentido con la persona que te habló porque es que me dijo esto y no, tenaz. Y más bien entender que entre hermanos maduros nos decimos las cosas en amor, no en una criticadera, sino en una crítica positiva que construya cosas en tu vida también y que asimismo tú puedas ser capaz de hablar con otros. Entonces, este espacio donde estamos entendiendo que Dios nos está llamando a madurar y a crecer en ese ministerio, también nos llama a hablar claramente lo que Dios pone en nuestro corazón, pero también a recibir con madurez. Vamos bien hasta ahí, ¿cierto? Ahora, siguiente a esto, estamos hablando de que llegó esa hora de crecer, de avanzar, de poder asumir que Dios nos está formando en nuestro carácter, que Dios está siempre trabajando con nosotros. Si tú tienes esa capacidad, créeme, de esta capacidad de ver esto así, de esta manera, que Dios está trabajando con nosotros, que Dios anhela formar a Cristo en nosotros, que cada vez seamos menos nosotros y más Cristo, entonces vas a entender que hay una gran ganancia en caminar bajo el mover del Espíritu Santo, porque vas a ser perfeccionado en su amor, vas a ser perfeccionado en su presencia, vas a ser perfeccionado en muchas cosas, y eso tiene que ver también con asumir derrotas, pero también victorias de la manera correcta. Así que llegó la hora del profeta maduro. Mañana creo que voy a dejar un mensajito de esto, donde vamos a hablar acerca de Belén, la primera parada del profeta maduro, porque estamos en esta temporada donde necesitamos comprender que tú y yo somos hijos del Dios Altísimo, el Dios poderoso, Jehová de los ejércitos, que está peleando por nosotros en este momento, y que nosotros debemos unirnos y enrolarnos en torno a lo que Él está haciendo para esta temporada y madurar hacia lo que Dios está diciendo, crecer hacia lo que Dios nos está invitando a hacer en este tiempo, con mucha fuerza y con mucha actitud frente al trabajo que Dios está haciendo en nosotros y a través de nosotros para este ministerio maduro que Dios está levantando hoy. Hablamos mañana.